Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, doctor. Hola. Bueno, pues estamos aquí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas. Noches, doctor. Pues hoy empezamos cardiovascular, ¿eh? El último tema para terminar este semestre. Entonces, vamos primero al registro de asistencia, ¿no? Entonces, y aquí está mal la hora de esto. Voy a cambiarle la hora a esto. Bueno, después lo arreglo. 17, esto está todo mal. Bueno, ya veré. Entonces, por acá vamos a empezar con Osvaldo Molina. Presente, doctor. Presente. Danae Catacora. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Carlos Cansaya. No responde Juan Carlos. Susana Ureta. No responde Susana. Ruth Choquejagua. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, Leonardo Coaquira. Presente, doctor. Marco Antonio Jaurey. Presente, doctor. Buenas noches. Saúl Morales. Presente, doctor. Buenas noches. Saúl. Buenas noches, doctor. Ay, me escuché. Jean Paul. Bueno. Presente, doctor. Jean Paul Ochoa. Ya. Presente, doctor. Alexis Ramos. Presente, doctor. Jordan. Por ahí escuché ya. Piero Villamontes. Presente, doctor. Giancarlos Castro. Presente, doctor. Carlos Eduardo Castro. Presente, doctor. David Cayo. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno. Carlos Luis Choqueapasa. Presente, doctor. Juana Hualcani. Presente, doctor. Yederi Huerta. Presente, doctor. Pamela Mendoza. Presente, doctor. Eddie Vilca. Presente, doctor. Diego Alave. Presente, doctor. Brian Campos. Presente, doctor. Amelia Cayo. Presente, doctor. Ana Lucía Sajamín. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniela Benavides. Presente, doctor. Buenas noches. Lian Machaca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lian. Milagros Maquera. Presente, doctor. Buenas noches. Cristian Ramos. Presente, doctor. Adelina Rojas. Presente, doctor. Edwin Sanizo. Yair Seire. Presente, doctor. Buenas noches. Maciel Ticona. Presente, doctor. Buenas noches. Alexandra Villanueva. Carlos Yucra. Presente, doctor. Elizabeth Santalla. Presente, doctor. Andrea Tencio. Presente, doctor. Brenda Chagua. Presente, doctor. Fernando Chino. Presente, doctor. Aimé Colque. Presente, doctor. Jason Jalire. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, José Fernando Lupaca. Presente, doctor. Abril Nina. Presente, doctor. María Fernanda Orihuela. Presente, doctor. Lucero Quino. Presente, doctor. Maricielo Ramos. Nayeli. Presente. Camila Ramos. Presente, doctor. Danira Vargas.
Presente, doctor. Ángelo Vázquez. Miollín Arela. Miollín. Presente, doctor. Buenas noches. Benito López. Presente. Benito presente. Christopher Cayiri. Presente, doctor. Nayeli Flores. César Gualpa. Presente, doctor. Nike Guamán. Presente, doctor. Elba Mamani. Presente, doctor. Milagros Medina. Sandy Pilco. Presente, doctor. Jocelyn Quispe. Presente, doctor. Ruth Turpo. Presente, doctor. Eddie Vilca. Presente, doctor. Andrea Vilca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí llego, pero hay muchos que no han respondido. Vamos a ver si alguno responde acá. Milagros Medina. No. Nayeli Flores. No está aquí. Ángelo Vázquez. No responde tampoco. Alexandra Villanueva. Tampoco está conectada. Edwin Sanizo. No responde tampoco. Ya vamos por 5. Sigo por acá arriba ahora. Susana Ureta. Presente, doctor. Disculpe la tardanza. Ya. Juan Carlos Cansaya. Pues tenemos 6 ausentes. Entonces, vamos a mandar el registro este. Ya. Se guarda la asistencia, perfecto. Entonces, la clase de hoy. Bueno, antes de empezar la clase tengo que informarle algunos aspectos. Primero, ayer, Sandra, ve buscando ahí para que tomes una fotico que te traigo acá, los temas de seminario y de revisión bibliográfica de todos los grupos con las fechas. Entonces, mira, primero, seminario, el tema que van a exponer. El grupo C lo va a hacer el día 23 con el profesor Arias. Y el 24, los grupos A y B con B, a las 2 de la tarde, en su horario normal. Entonces, acá está el tema del grupo A. ¿Estás haciendo fotos, Jordan? Sí. ¿Ya hiciste esta foto para seguir avanzando? Sí, grupo A. Porque todos son distintos los temas. El grupo, casi todo. El grupo B ahí tiene sus. Vamos a subir para no confundir en la foto. A ver. Ya, el grupo B acá. Sus 6 temas. Son 6 grupos, ¿no? En todos los grupos. Profesor, Dígame. en el grupo B somos 4. Ah, bueno. Ah, ¿veis? Espérate, vamos a arreglar esto entonces. Jordan, en el grupo tuyo, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántos grupos tenemos? ¿6 o 4? Voy a verificar. En la Ok, otra que yo vez- sepa 4. man, entonces, ¿por qué? ¿Y estos 6 que yo he puesto acá? Yo pasado. Entonces, mire, aquí hay que quitar 2 temas. Los temas que voy a quitar es. Ujú. Este lo voy a quitar y este otro. ¿Ok? Ok. Ya. Tendré que sacar Están foto de nuevo. Para el otro grupo. Ujú. ¿Puede mostrar el A de nuevo para sacar el completo? Voy. Ahí está la.
Ya, ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos al otro grupo. Entonces acá, pues vamos a quitar este. Y el otro. Este otro. Ahí están los 4 temas. El grupo B. Y el grupo C es igual 4, ¿no? Son iguales todos. Entonces acá, este sería 1. Vamos a quitar este para el grupo C. Doctor, Y este otro. doctor, una consulta. Diga. En el grupo C somos 3 grupos, se han reducido a 3 grupos. Ah, bueno, mejor todavía. Entonces si son 3, pues entonces son 3 grupos, ¿no? Bueno, pues entonces si son 3 grupos, pues la otra que vamos a quitar es... Esto del sistema linfático hay que quitarlo. Ya. Ahora sí, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre para la revisión bibliográfica, ¿no? Claro, 4 son los mismos grupos. grupos y 3 en el otro. ¿Ya está la instalación así o qué? ¿No? Está bien. Sí, son 4 grupos. Ya, entonces aquí tenemos, déjame poner esto bien. Miren la fecha de la revisión, voy a bajarlo, para que esté más organizado. Entonces acá tienen revisión bibliográfica para todos el día 15. Aquí, por supuesto, es entregar el informe. Esta vez no vamos a discutir la revisión bibliográfica, ¿está claro? Pero hagan bien el informe, miren a ver lo que presentan, que si lo hacen mal ahí pierden punto cantidad. Entonces, por favor, hagan bien este trabajo, esta parte. Entonces, para el grupo A hay que quitar 2 temas. Este va a ser 1. Y este va a ser el otro. Ay, se fue todo esto. Ahora sí, para el grupo B. A ver. Podemos quitar este. Y este. Y para el grupo C igual 3 temas solo, ¿no? A ver, este lo quitamos. Este también. Y acá a ver cuál quitamos. Este vamos a quitar. Entonces ahí sí ya tienen los 3 temas, ¿eh? Acuérdense, el informe este me lo pasan, Jordan, encárgate de distribuir día 15. Día 15 de la semana que viene, no la otra. Me faltaría tomar foto de grupo B en la revisión bibliográfica. Acá está. Vamos a subírtelo un poquito, ¿eh? Ahí. Ya está. Bueno, ya, entonces esa es una parte. A ver, ¿qué más tenía que decir? Lo otro es que tenemos que... los dibujitos que hay que hacer para la semana que viene del cuaderno Néctar. Apunten ahí, porque esto sí no lo tengo acá yo escrito. Entonces ya salgo de este problema. Déjame marcar esto. Grabar, ya. Se acabó. Entonces ahora, las tareas que tenemos en el cuaderno de Néctar son
5.2 es en cardiovascular, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7. ¿Está bien? Entonces esto lo pueden entregar para la semana próxima. Tienen todo. Bueno, podría ser para alrededor del miércoles de la semana que viene. Antes que yo dé la teoría. 5.3 no. No, el 3 no está. 3 no. Ya. Salta del 2 al 4. Entonces eso, y claro, después hay más esquemas. Todo lo más son algunas cuestiones generales de la circulación mayor y menor, y los otros son aspectos del corazón. Esa es la mina que he señalado ahí. Entonces, acuérdense de lo otro que el señor el sábado, es la pruebita esta del seminario escrito, 8 de la noche. Ya todo eso está en el aula virtual. Perfecto. Entrar con tiempo para que no haya problema, la conexión, ahí sin no esperar 8:10 ni nada de eso, 8 en punto arranca de la noche y se acaba a las 8:30. Bueno, entonces vamos a la actividad de hoy. Profesor, disculpe, ¿me podría Diga. tomar como asistencia? Tuve problemas con la computadora al momento de ingresar. Bueno, pues tienen que esperar al final porque ya envié toda la asistencia y todo, así que imagínense. Ah, ya, estoy de acuerdo, profesor. Después al final, ¿eh? Entonces, la actividad de hoy, a ver, dime, ¿qué pasó? Claudia, Maciel, Doctor, buenas noches. Una pregunta. En cuestión en mi grupo nos tocó sobre el sistema linfático. ¿Qué características así tenemos que abordar en nuestra exposición? Detalles. ¿qué cosa te tocó a ti exactamente? Nos tocó a nosotros el tema del sistema linfático. Pero de seminario, ¿no? Sí, de seminario. La exposición que van a hacer, pues ahí tienen que hablar de las funciones, de la importancia y las funciones del sistema linfático, después sus dos partes en que se divide, las vías de conducción de la linfa, cómo es que se van distribuyendo y cómo se ordenan, y después los órganos linfoides, cuáles son. Ahí en los órganos linfoides pues tienen que hablar de muchos órganos, ¿no? La médula ósea roja, la importancia que tiene, la situación, el timo, que es la otra estructura importante, los ganglios linfáticos o linfonodos. Ahí tienen temas suficientes, las cuestiones de las amígdalas, de las tonsilas y el anillo de Wardeyer. Lo otro, las placas de Peyer, tienen que hablar también ahí, igual que de los folículos linfáticos aislados que están en el D1. El vaso hay que mencionarlo también como órgano linfoide, o sea, todos los órganos linfoides explicarlo. Y además de esto, pues tienen que describir en lo que son las vías linfáticas el conducto torácico y el conducto linfático derecho, toda la trayectoria del conducto torácico, cómo se forma, su ubicación en el mediastino, de dónde desemboca, el territorio de drenaje. O sea que ahí tienen para exponer todos los estudiantes una buena parte. Ok, gracias, doctor. Los órganos que no tienen vasos linfáticos, o sea que no tienen drenaje linfático, la importancia de los linfonodos en las biopsias para el diagnóstico de enfermedades, etcétera. O sea que hay bastante ahí que desarrollar. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí. Ese sería el último trabajo del semestre, ¿no? Estos dos. Estos sí, dos serían lo último. Sí, ya es lo último. Ya. No vale la pena Bueno, cambiarlo. entonces, fíjense ustedes, la clase que hasta donde lleguemos hoy, porque acuérdense que esta clase es 2 horas y ya hemos perdido 20 minutos prácticamente toda esta información. Pues la clase próxima, en la parte práctica que les toca al grupo A el lunes y al otro grupo el jueves, pues van a tener preguntas escritas sobre lo que voy a hablar hoy. ¿Está claro? Y por supuesto después preguntas orales, como siempre hacemos, de la clase de hoy hasta donde lleguemos. Entonces, comenzamos las orientaciones que siempre les damos. Primero, la guía de estudio, como siempre, pues, esto está muy grande. Pues comienza acá en la página 335, donde tienen que empezar a leer hasta el final. Es todo cardiovascular,
O sea que son más de 50 páginas. 52 páginas me parece, ¿no? Sí. No, 62 páginas. Lo que queda de cardiovascular. Ahí está incluido al final, por supuesto, todo el sistema linfático. Por aquí pueden guiarse por esto de la muchacha que me preguntó, lo del sistema linfático, por la organización que yo he hecho en la guía. Por ahí guíense. Entonces, primero hoy vamos a hablar de generalidad del sistema cardiovascular. Y después yo tenía planificado avanzar hasta por lo menos la configuración interna del corazón. Vamos a ver si podemos. Porque es bastante la información que les voy a ir dando ahora. Entonces, vayan tomando ustedes algunos apuntes sobre los aspectos fundamentales que yo voy a ir mencionando acá. Primero, en cuanto a generalidades, que es la primera parte, porque sin ella... a ver, Jordan, ¿qué pasa? Disculpe por la interrupción, sin embargo, no sé si escuché bien. Dijo que esto del sistema cardiovascular no lo va a evaluar el viernes, sino el lunes. El viernes no quiero evaluarlo porque tienen el sábado la prueba. ¿Está bien? Está bien. Muchas gracias. Es mejor así porque si no están muy presionados esta semana. Entonces, en cuanto a las generalidades hay que tocar varios aspectos básicos. Primero, estar claro de que la organización del sistema cardiovascular depende de dos partes, ¿no? En la mayoría de los libros, tanto de anatomía y de fisiología, pues a la parte de la circulación le corresponde un órgano central, que ya sabemos que es el corazón, que su función es impulsar la sangre, ¿no? Y también recibir sangre. El otro aspecto importante en cuanto a las partes del sistema es los conductos por donde circula la sangre y por donde circula la linfa. Por eso el sistema es parte linfático, se estudia junto con el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, los conductos de la circulación sanguínea son las arterias con la microcirculación sanguínea que están en los tejidos de cada órgano y las venas, por supuesto. Y la parte de la circulación de la linfa, que es el otro líquido que se mueve por nuestro organismo, pues corresponde a las vías linfáticas que empiezan desde la microcirculación linfática hasta desembocar en las venas próximas al corazón. Ya verán cómo es esto. Entonces, esos son aspectos importantes a destacar. En esta parte inicial, pues, tenemos que hablar de... Yo lo he puesto en la guía, la circulación fetal bien descrita. En la clase del viernes podríamos discutir un poquito sobre la circulación fetal, pero eso es materia de estudio de embriología, por supuesto. Pero se la tengo bien descrita. Ahí en la guía pueden revisarla por ahí. Inclusive tienen esquemas, dibujos sobre lo que es la circulación fetal y la importancia, ¿no? Y cómo es que circula la sangre en el feto con relación a la sangre materna. Lo que sí nos interesa a nosotros es precisar otro circuito circulatorio que, como ustedes saben, es la circulación sistemática corporal, también le llaman circulación mayor, y la circulación pulmonar o menor. Entonces, en cada uno de estos circuitos circulatorios de la sangre, pues ustedes tienen que precisar los siguientes aspectos. O sea, es lo que se pregunta, ¿no? Función de la circulación, de que se trate, sea la mayor o la menor. ¿En qué cavidad del corazón se inicia, comienza? ¿Cuál es la arteria principal de cada circulación? ¿En qué cavidad del corazón termina? ¿Y qué venas desembocan al final en esa cavidad del corazón donde termina la circulación mayor o menor? Correcto. Entonces, siguiendo ese orden, pues se trabaja muy fácil con el atlas, ¿no? Está aquí, hay un atlas donde están todos los vasos sanguíneos, pero por supuesto hay esquemas que lo simplifican. El Netter, la primera página de colorear que les indiqué, déjame ver, lo tengo apuntada por acá, que es la 5.2, pues ahí está un esquema bien práctico, ¿no?
para explicar los dos circuitos de circulación sanguínea. Entonces, primero voy a precisar aspectos de la circulación mayor o sistemática o corporal. Entonces, sigo al orden. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las funciones de la circulación mayor? Pues es abastecer a los tejidos de los órganos, pues el oxígeno que viaja en la hemoglobina, ¿no?, de los glóbulos rojos, y los nutrientes, y extraer, o sea, drenar de los tejidos, pues las sustancias tóxicas, ¿no?, que hay que eliminar a través del sudor, de la orina, de la respiración, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función de la circulación mayor. El inicio, el corazón tiene 4 cavidades, recuerden, ahora después vamos a explicarlo. Entonces, tiene 2 aurículas que también se llaman atrios y 2 ventrículos que quedan por debajo de las aurículas. Entonces, del ventrículo izquierdo, o en el ventrículo izquierdo es que nace la circulación mayor. Y la arteria principal, acá se ve, pues es la aorta, que a medida que se aleja, pues va ramificándose, ¿no?, y va dando muchísimas ramas para todos los órganos. Después, cuando alcanzamos en todos los órganos, aquí se ve mejor, pero aquí también está, acá, acá, acá y acá, ese enmallado que están viendo, esa red vascular, pues eso es lo que trata de representarse en este esquema como la microcirculación. Microcirculación, ¿qué quiere decir? Que hay que estudiarla al microscopio, ¿no?, en los tejidos. Entonces, las arterias, las más finitas son las arteriolas, que ya son vasos sanguíneos tan pequeños que hay que verlos al microscopio, ¿no? Y son estas arteriolas las que controlan la circulación local de los órganos, ¿no?, en nuestro organismo. O sea, la perfusión a los tejidos de los nutrientes, etc. Entonces, la arteriola es como la última ramificación de las arterias, tan finita que hay que verlas a un microscopio, y es el primer vaso sanguíneo de la microcirculación, ¿eh? Después hay otros elementos, en total son 5, pero vamos a precisar 3. Vasos sanguíneos de la microcirculación. Estos siguen perdiendo estructura de su pared, que cada vez se va haciendo más finita, hasta alcanzar los capilares sanguíneos, donde hay solo en la pared el endotelio como capa y una serie de aberturas pequeñas en forma de poros. Ahí este es el elemento, el capilar sanguíneo de la microcirculación con funciones metabólicas, o sea, donde va a ocurrir todo ese intercambio de lo que va a ser asimilado y lo que hay que eliminar de los tejidos, ¿eh? Entonces, el capilar es el elemento central de la microcirculación con funciones metabólicas. Y después, pues se van reuniendo estos vasos microscópicos hasta que empiezan a alcanzar ya la salida de la microcirculación, donde están las vénulas, no venas, vénulas, que también se ven al microscopio. A partir de las vénulas, que su función ya es drenar, ¿no?, extraer todas esas sustancias tóxicas, en el caso de la circulación mayor que estamos hablando, pues se forman en la periferia las venas. Y las venas, a medida que se acercan al corazón, pues se van haciendo de mayor calibre, más gruesas, en cuanto a volumen, mayor diámetro, hasta que, como estamos viendo acá, desemboca en la aurícula derecha del corazón. Las 2 venas son la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, ya saben, la circulación mayor pues comprende tiene el objetivo, la finalidad, la función de abastecer de oxígeno, nutrientes a los tejidos, por supuesto las hormonas viajan por la sangre también, etcétera, hacia los órganos, y después recoger de los tejidos las sustancias estas que hay que eliminar, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces, el CO2 y todos los compuestos nitrogenados, etc. Entonces, después, al final, la circulación mayor pues va a terminar en la aurícula derecha o atrio derecho del corazón, donde desembocan 2 troncos venosos muy voluminosos, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa es la circulación mayor. La otra, la menor, pues su objetivo es diferente. Es menor porque la trayectoria es más pequeña, inclusive la presión sanguínea es mucho inferior en la circulación menor. Entonces acá
tengo el origen en el ventrículo derecho, donde nace el tronco pulmonar, luego se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, que penetran por el hilio del pulmón y ahí alcanzan la microcirculación, o sea que se van dividiendo igual que acá hasta alcanzar el capilar sanguíneo, donde se va a producir el intercambio, ¿no? En este caso, lo que nos interesa más es la hematosis. Se oxigenó la hemoglobina a nivel de la unidad estructural y funcional del pulmón, que ya ustedes saben qué estructura lo forma, y entonces viene de retorno a la sangre de cada pulmón por dos venas, que son las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda del corazón. La finalidad, el objetivo de la circulación pulmonar es la hematosis, oxigenar la sangre y eliminar el CO2 al aire atmosférico. Entonces, bueno, eso hay que revisarlo con calma y ya saben que lo que preguntamos generalmente es esto: la función de cada circuito circulatorio, dónde se inicia, cuál es la arteria más importante de cada una de ellas, dónde termina en el corazón, en qué cavidad y cuáles son las venas que desembocan en esa cavidad. Se acabó la explicación esta de circulación mayor y menor. Deben hacer un esquema que, bueno, cuando hagan el néter ahí van a tener que hacer el esquema. Entonces, después que ya hayan leído esta parte, si avanzan en la guía, esto es importante que lo revisen, porque se va a evaluar y lo vamos a aplicar, ¿eh? Vean, aquí está lo de la circulación fetal, yo lo voy a avanzar. Si acaso el viernes hablamos un poco de esto. Aquí está la parte representada en buenos esquemas. Ahí ya pasé uno. Ya circulación menor. Y ahora viene a continuación sobre las generalidades, que es lo que hay que leerse con calma. Pues generalidades sobre las arterias y después sobre las venas. En las generalidades, por supuesto que hay leyes, ¿no? Yo le he señalado aquí leyes de la trayectoria de las arterias, alrededor de 9 leyes. Léanselo, no va a decir que le pregunte esto y no sepa. ¿Cómo se clasifican las arterias después? Esto le va a servir para histología también, con ejemplos. Y después lo mismo con las venas. Generalidades sobre venas y las leyes de la distribución de las venas, que son cerca de 9 también las que le he puesto. Entonces, estos son aspectos que están todos en la guía y tienen que ustedes revisarlo. Por acá, por ejemplo, en cuanto a las leyes de distribución de las arterias, yo voy a mencionar algunas que son bien importantes, como son, por ejemplo, que las arterias se distribuyen en línea recta. En línea recta, o sea que recorren la menor distancia en su trayectoria. Lo segundo es que con relación a las articulaciones, pues las arterias pasan en las extremidades, sobre todo por la región o por la parte donde las articulaciones se flexionan, por la zona de flexión de las articulaciones. Eso facilita la circulación de la sangre dentro de estos vasos sanguíneos. Otra de las características es que las arterias pues tienen trayectoria profunda, en su mayoría, casi todas tienen una trayectoria bien profunda. Dentro de conductos óseos, digamos, o dentro de conductos que forman masas musculares, las masas musculares, músculos, etc. y su fase. Entonces, a veces se aprovecha algún recorrido que tengan las arterias en algún punto de su recorrido donde pueda hacerse un poquito superficial y donde se relacionan con estructuras del esqueleto, digamos, huesos, que hemos estudiado ya, para comprimirlas y entonces determinar ahí la elasticidad de su pared, el rebote, ¿no?, de sus propiedades elásticas, y con eso detectamos los pulsos arteriales. Y después yo les voy a mencionar los lugares más importantes donde se toman los pulsos en arterias, que son alrededor de 8 o 9 puntos lo que les he seleccionado. Entonces, ¿qué más podríamos señalar acá de las leyes estas de la distribución? Que las arterias, como estamos viendo, están muy sencillas, nacen la aorta y el pulmonar de los ventrículos y reciben la sangre en la sístole ventricular de cada ventrículo. La sístole es la contracción del ventrículo, de la cavidad, que expulsa la sangre hacia las arterias. El ventrículo izquierdo a la aorta, el derecho a la pulmonar. Entonces, a medida que se alejan del corazón, pues se van haciendo más numerosas
y se van como ramificando, ¿no? Y por supuesto, pues, de menor calibre. De menor calibre. Otro de los aspectos acá que podríamos también señalar en cuanto a la distribución es que a medida que un tronco arterial principal tiene su recorrido, pues va emitiendo ramas. Y esas ramas pueden ser de dos tipos. Terminales. ¿Qué cosa es una rama terminal? Cuando digamos, vamos a ver el esquema anterior acá, aunque está muy chiquitico, ¿no? Aquí yo tengo la aorta abdominal, ¿no? Entonces, la aorta, ¿ven? Cuando llega acá, descendente abdominal, que es la última porción de la aorta, llegar al nivel de L4, pues ahí da sus ramas terminales, o sea, la arteria cambia su nombre, terminó el tronco principal y ahora se llaman después sus ramas terminales, pues, digamos, la arteria ilíaca común o primitiva, derecha e izquierda. O sea, que dan ramas, repito, terminales. Otro ejemplo podríamos citar en miles de ejemplos. Por ejemplo, acá, la misma carótida, ¿no? Externa, la carótida común, perdón. Al llegar más o menos a nivel de entre el hueso y la laringe, pues entonces ahí da sus ramas terminales, cambia su nombre, una es la carótida externa y la otra la carótida interna. Así. ¿Correcto? Entonces ya saben lo que son ramos terminales. Hay más ejemplos. Por ejemplo, aquí los ramos terminales de la braquial. Una es la humeral y la otra es la radial, etc. El otro son que las arterias, como pueden más o menos ver, aunque está muy cargado este esquema, después yo los voy a mostrar en otras clases, esto mejor, antes se ve algo mejor, ¿no? Esta es la arteria ya femoral, en el muslo. Entonces la arteria, el tronco principal, a medida que avanza en su recorrido, pues da ramas colaterales, ¿no? Pueden ser a la derecha, a la izquierda del tronco principal, pueden ser por delante o por detrás. ¿Correcto? Ramas colaterales. Esas ramas colaterales, sobre todo en las cavidades, que todo esto lo vamos a mencionar después en cada clase, pues las ramas estas colaterales pues se dividen de acuerdo al territorio que irrigan. Si irrigan las paredes, digamos, del tórax o del abdomen, se llaman parietales. Y si están destinadas a llevar sangre y irrigar a los órganos internos, al estómago, a todos los vísceras que hemos estudiado, pues entonces se le denominan viscerales. ¿Correcto? Y estas ramas viscerales, a su vez, cuando estudiamos van a ver que unas son pares y otras son impares. Entonces todas esas son ramas colaterales. Aquí hay algo importante que se vaya fuera de las leyes, que aprovecho para avanzar un poquito, ¿no?, en la clase. Y es que cada tronco principal de las arterias pues emite, ¿no?, ramas, estas colaterales que estábamos hablando, a los lados. Esas ramas colaterales pues pueden unirse a otras ramas colaterales vecinas a medida que avanzamos en edad. Y eso es lo que se le llama circulación colateral. ¿Está bien? Eso está bien definido en la guía de estudio. Después, a lo mejor yo le hablo un poquito de la circulación colateral. Bien importante. Porque asegura el suministro de sangre a cada órgano para que no le falte si se obstruye alguna arteria en su recorrido. Entonces, dentro de las leyes estas, claro, mira, otra de las leyes, esta cuando la lean van a ver que estas arterias que están lejos del corazón, por ejemplo acá, la arteria, digamos, braquial o humeral, o la arteria radial, o la cubital, pues estas que son de mediano y pequeño calibre son acompañadas por dos venas que reciben incluso el mismo nombre. Y es a lo que le llaman venas satélites. O sea que la arteria braquial humeral está acompañada de dos venas humerales o braquiales. Y lo mismo pasa con la radial y la otra. Entonces ya saben que las arterias estas de mediano y pequeño calibre pues se acompañan siempre en su trayectoria con dos venas a ambos lados, que comunican entre sí inclusive esas venas. Y esas son venas profundas, por supuesto. Las arterias tienen trayectoria profunda. Y se le llaman venas satélites, también le dicen comitantes. Todo eso está en la guía. Entonces, bueno, revisen esas leyes. Correcto. Después que ya hayan visto las leyes, pues la parte esta que tiene que ver con la otra asignatura de histología, pero nosotros también
evaluamos, pues se refiere a la clasificación de las arterias. Entonces hay arterias de gran calibre, de mediano y pequeño calibre, y las últimas son las arteriolas, que es ya al inicio de la microcirculación. Entonces, ¿cuáles son las de gran calibre? Las de gran calibre le llaman también de tipo elástico. ¿Por qué? Porque en la túnica media las arterias tienen 3 capas, igual que las venas, en histología. La capa más interna es el endotelio. La túnica media, pues esa tiene o fibras musculares lisas o fibras elásticas. Y la más externa es de tejido fibroso conjuntivo, que es la adventicia. Entonces, en la túnica media está la diferencia entre arterias y venas, donde la pared media esta, la túnica media, es más gruesa. ¿Está claro? O sea, que tiene más elementos musculares que las venas y elásticos. Entonces, en las arterias estas de gran calibre, que le llaman también de tipo elástico, que es la aorta en su inicio, y el tronco pulmonar, pues ahí predomina en la túnica media las fibras elásticas más que las musculares. Y claro, eso está relacionado con el impacto que tienen que recibir el inicio de estas arterias al salir, ¿no? Del ventrículo correspondiente a la sangre cuando haya la sístole ventricular. Y se dilatan un poco y después recuperan el diámetro original. Ya cuando estamos más lejos del corazón, digamos acá en el brazo, en el antebrazo, en la mano, etcétera, pues las arterias se van haciendo de mediano y pequeño calibre. Y en histología le llaman también de tipo muscular. ¿Por qué? Porque en la pared media ahí tiene mayor cantidad de músculo liso que de musculatura, de fibras elásticas, de tejido conjuntivo. Y en las arteriolas igual tienen mucho, aunque son vasos chiquiticos, pero proporcionalmente al diámetro de esas arterias, se ha considerado, los fisiólogos consideran que son las que más músculo liso tienen. Inclusive las arteriolas, por eso es que controlan la perfusión, o sea, la entrada de la sangre local a los tejidos y a los órganos. Es el inicio ahí de la microcirculación. Muchos de los medicamentos que actúan como hipotensores, o sea, en las personas hipertensas, ¿no?, que le indican medicamentos para controlar la presión, pues actúa a nivel de la arteriola, relajándola. Y entonces ya hace menos resistencia y baja la presión. Aumenta la perfusión sanguínea, desde luego. Entonces ya saben que así se clasifican las arterias. Y hay que poner ejemplos de las que son de tipo elástico o de gran calibre. Las que son de mediano y pequeño calibre son nombres. Arteriolas no, ¿sabes? Que arteriolas hay muchísimas. Y esa es la primera estructura, el primer vaso sanguíneo de la microcirculación. Aquí hay otro aspecto, y ya termino con las arterias, y es que las arterias o la circulación arterial, o sea, la circulación de la sangre por las arterias está controlada por 2 aspectos. Uno es la sístole ventricular, o sea, la contracción de cada ventrículo, por supuesto en las arterias estas que están próximas al corazón. Pero a medida que me alejo, pues las arterias, como tienen estas de tipo muscular, mayor cantidad de músculo liso, pues se contrae su pared. Y entonces eso impulsa la sangre también. Entonces el otro factor que interviene en la circulación de la sangre arterial es la contracción de la pared de la arteria o de las arterias. En las venas son otros factores. La sangre venosa está condicionada a su circulación, regulada por 3 factores. Primero, la presión negativa, o sea, la presión inferior que hay en la cavidad torácica donde está el corazón. Y entonces eso atrae por gradientes de presión a la sangre hacia el corazón. La otra característica aquí es la contracción de la musculatura estriada esquelética. Los músculos del aparato locomotor, que son rojos porque están llenos de sangre, ¿no?, pues al contraerse, que se pone intenso, expulsan gran cantidad de su sangre, aumentando el cauce venoso. Y el tercer elemento es en las venas que están, estas de mediano y pequeño calibre, sobre todo en el miembro inferior. Después vamos a ver si podemos ver algo de esto, pues hay válvulas del endotelio.
Vamos a ver, yo creo que por acá había una. Ve, estas son las válvulas. Esto es un segmento de una vena, digamos, de la safena, ¿no? Bueno, aquí no lo dice, puede ser cualquiera en el esquema, que es una vena superficial. Las profundas también tienen estas válvulas. Entonces hay unos pliegues, ¿ven?, del endotelio cuyo borde libre mira hacia arriba, hacia el corazón. Y esto evita, es como un nidito de paloma, ¿no? Entonces esto evita acá que la sangre viaje en contra de la gravedad, hacia abajo. Y se almacena entonces en la periferia. Cuando ocurre la lesión de estas válvulas, eso es lo que origina que las venas se pongan sinuosas, más dilatadas, y esas son las varices que tienen muchas personas que se operan a diario. Entonces ya saben que el tercer factor es la presencia de válvulas que dirigen la circulación del retorno venoso en dirección al toro, al corazón. Entonces ahí hay varios factores ya que hemos visto que tienen que ver con la circulación sanguínea. ¿Estamos claros? Entonces, dime. Circulación arterial, usted dijo sístole ventricular como uno de los factores que... Primero, las venas, uno es la sístole, pero a medida que me alejo del corazón, la sístole se va perdiendo, va disminuyendo su efecto en impulsar la sangre a las arterias que están lejos, y entonces las arterias contraen sus paredes. Claro, y no me quedó muy claro las arterias terminales. Las arterias terminales, no, las ramas terminales. Ramas terminales, disculpa. Porque hay otro, las ramas terminales es cuando un tronco principal termina y cambia su nombre por otra arteria, como te puse el ejemplo ahí. Digamos, la arteria aorta, cuando termina a nivel del E4, ahí se divide, sus ramas terminales son dos, la ilíaca común derecha, la ilíaca común izquierda. Después, a ver, vamos a ver otra vez que verlo, si no lo ven no se lo aprende. Entonces acá, en este esquema, que pusimos, vamos a ponerlo más grande. Si yo entro a ver acá, diga, ya estas son las ramas terminales de la aorta. Ahora, la arteria ilíaca común de cada lado, pues cuando llega a X nivel, que ahora no los voy a atormentar con eso, a la articulación sacroilíaca del lado correspondiente, digamos, pues da sus ramas terminales. Una es la ilíaca interna y la otra la ilíaca externa. Y así. ¿Entiendes? Entonces esas son las ramas terminales. Y claro, hay algo que tú ahora me recordaste. También hay arterias que son terminales, que son muy escasas en nuestro organismo, pero el problema es que cuando se obstruye, sobre todo por un coágulo o por una burbuja de gas, en el caso de la descompresión y eso de los buzos, pues imagínate, produce una isquemia total y una necrosis del órgano si no se anda rápido, que irriga. Porque son arterias que se cada vez van haciéndose más finiticas al final y terminan como un hilito. Ese es el caso de la arteria lienal o esplénica. Y la otra importante es la arteria central de la retina, que son arterias terminales. ¿No? Arteria terminal es que no da ramas terminales, sino que el tronco principal cada vez se va haciendo de menor calibre, más finito, hasta que termina. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otro aspecto sí de generalidades podríamos tocar acá? Bueno, vamos a hablar un poquito de circulación colateral para tocar esto, aunque yo en la guía ahí sí le tengo eso bien resumido, léanselo. Y esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el término este de circulación colateral es como un dispositivo, como yo se los puse a ustedes ahí. Es la guía funcional, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque está relacionado con la plasticidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo cual asegura siempre que llegue sangre, o sea, que estén irrigados los tejidos y órganos. ¿Cómo es esto? La circulación colateral se va desarrollando en el transcurso de nuestras vidas, o sea que yo la tengo más desarrollado que soy un viejo que ustedes, ¿no? Que son jovencitos. Entonces acá se realiza este tipo de circulación colateral, digamos que por las ramas colaterales, esas que hablamos, que emite un tronco principal por delante, por detrás, a la derecha, a la izquierda, etcétera, de troncos que son principales y que están cerca unos de otros. Y entonces, por ejemplo,
podríamos decir que un tronco principal puede ser obstruido en un momento determinado, puede ser, las obstrucciones muchas veces son por coágulos, cuando vienen embolias, ¿no? O pueden ser por, sí, embolias, por coágulos sanguíneos o gaseosos, etcétera, o pueden ser por la misma arteriosclerosis, los ateromas esos de colesterol, que los obstruyen las arterias. O pueden ser también por, digamos, en las mismas operaciones, por ligaduras a veces que hacen los cirujanos en una arteria para evitar el sangramiento, pues al ligar la arteria por ahí ya no circula la sangre, y entonces funciona la circulación colateral, con las arterias vecinas, las ramitas que las rodean. Entonces, estas ligaduras se hacen muchas, en múltiples intervenciones quirúrgicas. Y la sangre, por supuesto, va a circular entonces de las arterias vecinas. Entonces, esto es importante lo que estamos hablando. Aquí hay una diferencia que yo sí se las puse a ustedes ahí en la guía. No voy a hacer que en histología le toquen el tema y se confundan, ¿no? Con relación a esto, que la circulación colateral se diferencia de las anastomosis. De las anastomosis, que es otro término. Anastomosis son uniones, ¿no? Que pueden ser arterioarteriales y arteriovenosas en el organismo. Todo eso se lo tiene que dar el profesor de histología. Entonces se diferencia de las anastomosis. ¿En qué sentido? Porque en las anastomosis, ¿están escuchando? Existe siempre un vaso sanguíneo que une o a dos arterias o a una vena con una arteria, depende del tipo de anastomosis. Por ejemplo, en el riñón hay una anastomosis que de eso se van a cansar de hablarle seguramente cuando den fisiología o cuando den la misma histología o cuando den clínica, que son las anastomosis arteriovenosas del riñón. Entonces esto es bien importante porque en situaciones de emergencia el riñón necesita mucha sangre para trabajar. Acuérdense que la orina se forma por el filtrado de la sangre, ¿no? En la nefrona. Entonces inclusive los riñones pueden tener más de una arteria, puede tener dos arterias cada riñón renal, que vienen de la aorta directamente. Entonces acá, cuando hay grandes hemorragias, que hay grandes pérdidas de sangre por heridas, por muchas cosas que se producen, pues se produce acá el funcionamiento de estas anastomosis arteriovenosa, donde hay un vaso comunicante que une a una arteria pequeñita con otra vena pequeñita sin pasar, o sea, rodeando a la microcirculación, con lo cual se asegura un retorno venoso más rápido al corazón, ¿no? Entonces esas son cuestiones en clínica que tienen que explicarse, ¿no? Cuando hay un shock, etcétera, hipovolémico, que funciona todo esto cuando de las anastomosis. O sea que una anastomosis es diferente a lo que estamos hablando. La circulación colateral es que arterias vecinas se comparten territorios de irrigación, ¿no? Próximo. Acá cuando yo hablo de anastomosis, porque entre, digamos, una arteria y una vena, como en el caso de esto del riñón que estaba hablando, pues entonces hay un vaso ahí intermedio entre las dos que los une. Bueno, entonces léanse bien esto porque es bien importante. En relación a esta circulación colateral, pues lógicamente en la práctica esto es bien importante tener en cuenta cuando usted va a evaluar o cuando usted va a hacer el pronóstico, digamos, de X enfermedades. La más frecuente es un infarto en miocardio. Entonces, si un infarto en miocardio ocurre en un joven, pues el pronóstico es reservado, es crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente se muera. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollada esta circulación colateral completamente. En un viejo, cuando llega a emergencia uno, que en la histeria clínica escriben, aparte de ingresarlo, y todas las medidas que hay que tomar terapéuticas, pues le ponen mejor el pronóstico, ¿eh? Que a un joven. Porque el viejo sí tiene desarrolladas todas estas conexiones, ¿no? Y toda la circulación colateral. Entonces esto es importante lo que estamos hablando. ¿Correcto? Bueno, pues entonces esto de generalidades, otro de los aspectos que quería tratar con ustedes. ¿Qué más quiero mencionar? Algunos aspectos que tratamos a diario. Todo el mundo ha escuchado
qué cosa es el pulso arterial, qué cosa es la frecuencia cardíaca, qué cosa es la tensión arterial, ¿no? Entonces, pues, el pulso arterial, yo se lo defino ahí en la guía de estudio, léanselo, porque con esto van a trabajar constantemente. Es como la expresión, yo les puse ahí de rebote, ¿no? Elástico, por las propiedades elásticas que tienen las arterias, ¿no? Que alterna, ¿no? Que está relacionado rítmicamente con las paredes de las arterias y sincronizada, por supuesto, a la sístole ventricular, a la contracción de los ventrículos. Estoy hablando del ventrículo izquierdo, en este caso, que es los pulsos que nosotros tomamos en las arterias son de la gran circulación, ¿no? En la circulación mayor. Entonces ya saben que el pulso arterial, pues, no es otra cosa que cuando yo comprimo la arteria con parte de su recorrido que tenga una trayectoria más superficial, en algún momento, pues, digamos, lo comprimo un poquito sobre una superficie ósea, pues hay una respuesta de rebote, ¿no? En la pared de la arteria que uno lo siente en la yema de sus dedos cuando usted toma el pulso con el índice y el dedo medio. Con el pulgar no se puede tomar el pulso porque está muy vascularizado y va a sentir el pulso suyo, no el del paciente latino. Entonces ya saben que en la frecuencia del pulso todo el mundo sabe que es entre 70 y 80. Ahí varía. Se parece mucho a la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero son cosas distintas. Entonces la frecuencia del pulso cuando se acelera, digamos que tiene 100 o más, puede tener, pues eso tiene un nombre en medicina que hay que saberse, está en la guía: taquisfigmia. Taquisfigmia. Y cuando está por debajo de 70, 60, 50, etcétera, bradifigmia. Así que váyanse leyendo esos dos términos en la guía. No voy a hacer que algo de esto le salga a las pruebas escritas, ¿eh? Lo otro que tendríamos que mencionar acá son las principales arterias en que se explora el pulso. Yo se las relacioné en la guía, en orden. Se las puse en viñetas, resumida. Entonces, la arteria que más se explora, por supuesto, es la radial, ¿no? A nivel de la tabaquera anatómica, ahí en la región próxima al carpo. La arteria carótida común, hay un pulso carotídeo, donde la arteria carótida común la podemos comprimir contra el proceso transverso de la sexta vértebra cervical. Acuérdense que tenía el tubérculo carotídeo, ¿no? Esa vértebra, lo explicamos cuando dimos las vértebras cervicales, y ahí se siente fácilmente el latido. Otra arteria es de la temporal superficial, donde usted puede palpar el pulso comprimiendo dicha arteria temporal superficial, que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Pues se comprime la arteria ahí contra el arco cigomático, y ahí se siente su latido. Inclusive en algunas personas hipertensas se observa, si son calvos en esa zona, sobre todo cuando aumenta la presión, cuando se ponen bravos, se alteran un poco, el latido hasta de la arteria espontánea. La otra es la arteria facial. La arteria facial usted puede palparla. Esto lo hacen mucho en cirugía facial, ¿no? Los maxilofaciales y de toda la especialidad de cabeza y cuello. Pues la arteria facial, que es la arteria fundamental, ¿no?, de la cara, pues se palpa ese pulso de la arteria comprimiéndola contra el borde inferior de la mandíbula. Se siente el latido del cuerpo de la mandíbula. Otra arteria, digamos, es la arteria humeral en el brazo. Ya la palpación un poquito más profunda. Eso siempre se hace el médico antes de tomar la presión. O sea, primero pone el esfimomanómetro y entonces primero palpa ahí el pulso. El cardiólogo lo hace esto, que es más especializado en esto, y después que toma la presión. Ya descendiendo más, pues hay que tomar otros pulsos. Por ejemplo, el femoral, de la arteria femoral, que es muy fácil acá en el triángulo de Scarpa, en el triángulo femoral. Y por detrás de la rodilla, pues la poplitea. Es un pulso que hay que flexionar la rodilla con el individuo en decúbito prono, o sea, acostado boca abajo. Y entonces se le indica flexionar la rodilla y ahí, en la profundidad, ahí se puede palpar ese pulso.
El tibial anterior es otro pulso también. Y el de la arteria dorsal del pie, la arteria pedia. Entonces son varios pulsos que se exploran. En total en la guía yo les puse 9 arterias donde se tocan los pulsos. Revisen eso. Por si pregunto algunos ejemplos donde se puede, de arterias donde se toman los pulsos y dónde. Lo último ya de tocar en esto de generalidades, pues me voy a referir ahora a la frecuencia cardíaca, ¿no? No confundir frecuencia cardíaca con el pulso, que lo hacen. Entonces la frecuencia cardíaca se mide en un minuto, ¿no? Las contracciones, las sístoles ventriculares. Entonces eso depende de el marcapaso del corazón, ¿no? En la clase de la semana que viene, pues ya hablaremos del sistema excitoconductor de estímulo del corazón, que es el que se explora en el electrocardiograma, ¿no? Y entonces hay una serie de estructuras básicas que ya verán cuáles son y dónde se sitúan, y una de ellas es el nódulo sinusal o nódulo de Key-Flat, que es el marcapaso del corazón, donde hay un conjunto de células de fibras de Purkinje que son autoexcitables, o sea, que se despolarizan solas ante estímulos muy pequeños y que tienen la mayor frecuencia que se ha demostrado en las mediciones en el corazón, que es de 72 despolarizaciones en un minuto. Y esa es la frecuencia cardíaca normal. Claro, cuando usted estudia esto y verán, le dicen, no, la frecuencia está entre más o menos 60 y 80, pero ya saben que es 72. La cifra de el marcapaso. Es una estructura que ya veremos cuál es. Y entonces, cuando está por encima de 80, o sea, tiene 90 o más, pues entonces hablamos de taquicardia. Ten cuidado los términos. Y cuando está por debajo de 60, 50, etcétera, pues bradicardia es el término. Y lo otro que tienen que revisar es el problema de la presión arterial, ¿no? Habíamos hablado algo de presión. La presión de la sangre está determinada por dos aspectos, digamos. Uno es por la viscosidad de la sangre. Entre más viscoso, mayor resistencia a pasar por la cavidad de las arterias, ¿no? Y lo otro es la contracción de la pared de la arteria. Correcto. Por eso todos los medicamentos estos que se hipotensores lo que tratan es a través del sistema simpático o parasimpático, pues disminuir el tono muscular ahí, relajar el músculo liso, ¿eh? Y bajar la presión. Entonces hay dos, esto es más complejo, yo se lo estoy poniendo simple ahora que están empezando, pero hay dos presiones, ¿no? Una sistólica, que es la que le llaman la máxima, ¿no? Que es alrededor de 120, esto se mide en milímetros de mercurio, ¿eh? Entonces 120 en el joven adulto en reposo, en la mujer puede ser 110, un poquito menos porque tiene menos masa corporal, ¿no? La diastólica, pues es alrededor en la mujer de 70, en el hombre de 80. Y claro, hay otras cifras tensionales que también se tocan. Ya verán eso cuando den semiología y cuando le den ahora en áreas clínicas ahí los sistemas uno por uno cómo se examinan. Entonces ya tienen que saber que la sistólica, ¿qué cosa es? La presión que se registra cuando el ventrículo izquierdo, porque esta es la presión de la circulación mayor, ¿eh? Cuando el ventrículo izquierdo está en sístole, o sea, está contraído. Está contrayendo, está impulsando, está vaciándose, está pasando la sangre a la aorta. Y está chocando con la resistencia de todo el volumen sanguíneo que contiene la aorta. En sístole. Y la diastólica es cuando se están llenando los ventrículos, que la válvula, ahora veremos después las válvulas del corazón, están cerradas la aórtica, y entonces hay como, por la presión en la resistencia en la sangre, en la periferia, hay como un retroceso de la sangre, que es lo que llega, inclusive ayuda a cerrar la válvula sigmoidea aórtica, y entonces ahí el corazón, mientras se está llenando de sangre, la presión es la mínima, ¿no? Que es la diastólica. Correcto. Entonces ya saben que la sistólica es cuando está contraído el ventrículo izquierdo y la diastólica cuando
corazón, el ventrículo izquierdo está relajado, que se está llenando de sangre. Bueno, entonces está aquí generalidad, hay más aspectos en la guía, ustedes se lo leerán, ahí hay aspectos interesantes que hay que precisar, ¿no? Entonces podemos pasar a la segunda parte. Estoy viendo la hora que se me está yendo, son las 7, vamos a ver si configuración interna lo dudo, que lleguemos al corazón. Entonces vamos a hablar un poco del corazón ahora. Entonces vamos a buscar acá una imagen del corazón. En la clase del viernes, además de hablar de circulación, ¿qué tal? Yo voy a entrar en configuración, para no atrasarnos, configuración, aunque lo tenga que dar 2 veces en cada grupo, porque son grupos por separado, pues acá les voy a hablar de la configuración interna del corazón también, el viernes. Entonces aquí estoy viendo el corazón, ¿no? Pero no lo veo porque está el pericardio cubriendo. Perfecto. Entonces estoy observando acá la situación del que primero está en el mediastino. Acuérdense, en el mediastino, ¿cuál? Medio. En el mediastino medio junto con el pericardio y el nervio frénico. Esas son las estructuras importantes del mediastino medio. Entonces, el corazón, cuando yo voy a ver su forma, pues más o menos como un cono, un poco irregular. El peso, bueno, se calcula de acuerdo a la masa corporal del paciente, se ha calculado, yo le puse algo en la guía, que es alrededor de 5 gramos por kilogramo de peso corporal, o sea que en un individuo, digamos, de 65 kilogramos, pues unos 300 gramos aproximadamente. Y claro, esto varía mucho por las enfermedades que puedan aumentar su tamaño, por el mismo trabajo físico del individuo, por muchos aspectos que hacen mayor las dimensiones del corazón. Entonces, él sí tiene un eje longitudinal que se dirige, está en la guía, yo se lo especifiqué bien, de arriba hacia abajo, es oblicuo y de atrás adelante. O sea, el eje más largo de él, el longitudinal, tiene una dirección oblicua de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. O sea, la base del corazón, que ahora se la voy a mostrar, está posterior, el vértice está hacia adelante, la punta del corazón. Y de derecha a izquierda. Y está el eje longitudinal hasta torcido, rotado. Y eso está relacionado con todo el desarrollo embrionario del corazón. Entonces, eso revísenlo bien, que el eje longitudinal, pues es el que va desde el vértice hasta la base del corazón. Y tiene esa situación más o menos que le expliqué. El corazón, pues, tiene una división, ¿no?, internamente, que después veremos en cavidades derecha e izquierda, porque tiene tabiques, ¿no? Tiene 2 tabiques. Vamos a ver si pueden ver algo de esto acá. Entonces, para eso hay que cortar el corazón. Ahí está el corazón, entonces, esto está muy grande. Estas son las aurículas y estas son los ventrículos. Entonces, hay un tabique interatrial o interauricular. Y hay un tabique interventricular que tiene 2 porciones. La porción membranosa, que es la más pequeña, y la porción muscular. O sea, hay 2 tabiques. ¿Qué quiere decir? Que las cavidades derecha y las izquierdas no tienen comunicación, a no ser que haya una malformación congénita y las haya formado mal estos tabiques, que son otros trastornos que ocurren en el corazón, en su formación. Entonces, ya saben que por las cavidades derechas circula sangre venosa. Esto es otro aspecto que hay que saber. O sea, en la aurícula derecha, o atrio derecho y el ventrículo derecho, pues ellos contienen sangre rica en CO2, sangre venosa. Y en el atrio la pintan de azul, si se dan cuenta. Y por las cavidades izquierdas, pues sangre arterial rica en oxígeno. Entonces, y eso no se mezcla en el corazón normal. Si hay una malformación, por ejemplo, persistencia del agujero oval, etcétera, pues ahí sí se mezcla y son enfermedades cianóticas, etcétera. Hay que resolverla con la cirugía. Entonces, ya saben, la pared del corazón es lo otro. La estructura de la pared del corazón, pues tiene 3 capas. Es como un vaso sanguíneo, como si fuera una arteria modificada. Tiene 3 capas, que de la externa se llama el epicardio,
Y el epicardio ya váyanse aprendiendo que es la hoja serosa del pericardio seroso. Hay dos pericardios, el fibroso y el seroso. Lo vieron en el documental el otro día, ¿no? Cuando explicaba el toro, el pericardio, etc. Y lo representaron ahí hasta con una películas esas de plástico, etcétera, ¿no? De envolver. Entonces, la hoja visceral, que es la que cubre la superficie del corazón, es lo que se llama epicardio, ¿eh? Y ahí hay grandes depósitos de grasa, ¿no? A medida que avanzamos en edad. La otra es el miocardio, ¿no? Que es la muscular, donde las fibras musculares, esto se estudia en anatomía a profundidad, tienen muchas direcciones en diferentes partes del corazón. Y entonces la más interna es el endocardio, que está recubierta por un endotelio, como las arterias. Eso evita que el corazón pueda nutrirse de la sangre que circula por él. Entonces tiene que tener su propio sistema de circulación sanguínea, ¿no? Que son las arterias coronarias, que son las primeras ramas que da la aorta. Si no, imagínense, él como una esponja se nutriría de la sangre que circula en su interior. El endotelio no se lo permite. Entonces ya saben la estructura de la pared. En la configuración externa, pues del corazón hay que precisar varios aspectos. Vamos a mirar atrás y hasta donde voy a llegar exclusivamente hoy. El viernes vamos a continuar. Entonces aquí yo estoy viendo el corazón desprovisto, aislado, aquí en el pericardio no hay nada. Entonces primero, ustedes tienen que precisar que el corazón tiene una base. La base se sitúa o mira hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, como expliqué ahorita. Entonces, la base aquí en la forma, aquí se equivocan cantidad de ustedes. ¿Qué estructuras son las de la base del corazón? Pues las dos aurículas, el tronco pulmonar, la aorta ascendente, las venas pulmonares, que aquí no las veo, desembocando en la aurícula izquierda, y la desembocadura acá de las venas cava, superior e inferior. Correcto. La base, si yo veo por detrás el corazón, esto es la base, ¿eh? Esta es la aurícula izquierda, donde están desembocando aquí las 4 venas pulmonares, inclusive aquí veo 5. Acá tengo la aurícula derecha, la cava superior y la inferior. El tronco pulmonar, y por delante no puedo ver, pero está la aorta ascendente, porque ya este es el arco aórtico. Entonces esos son los elementos de la base del corazón. ¿Está claro? Eso hay que saber. O sea que si yo le pregunto qué estructuras están situadas en la base del corazón, ustedes tienen que responder rápido todo esto que he dicho yo ahora. A la arteria, el tronco pulmonar y estas venas que mencioné, en algunos clásicos le dicen el pedículo del corazón también. Pero no nos vamos a meter en eso. Eso es para los clásicos. Entonces acá, en cuanto a la configuración externa, pues tiene un vértice que es ápex. El ápex que lo forma fundamentalmente el ventrículo izquierdo, ¿eh? Y en el ápex, cuando observen bien las diapositivas, en el néter está muy bien también las imágenes, pues hay un surco ahí, como una escotadura, una incisura, que es la huella de una arteria que corre por este surco. La arteria interventricular anterior que pasa a la cara diafragmática, ahora vamos a explicar eso. Y deja ahí su huella como incisura del vértice del corazón, incisura cardíaca. El corazón pues tiene además caras. Esta cara que se llama esternocostal, en el Atlas decía 8 caras, ni se metan en eso, eso es un clásico y eso ya no está propuesto, esa terminología de las caras que vieron en el video que les pasé en la nómina actual, en la internacional. Entonces las caras simplemente son dos, la cara esternocostal, que es esta que estamos viendo. ¿Por qué el nombre? Porque se relaciona con el esternón y los cartílagos costales, que están por delante de ellos. Entonces, la cara esternocostal está formada, por supuesto, por los dos ventrículos, pero el que forma la mayor parte es el ventrículo derecho, ¿no? Aquí veo el ventrículo izquierdo. Vamos a ver si hay otra imagen de esto. Creo que este habla en otra imagen. Falta esa otra imagen acá. Pero bueno, después el viernes vamos a ver esto de nuevo con otra figura. Entonces, ya saben que hay una cara esternocostal. ¿Sabes? Que es esta que vemos acá. Que la forman los dos ventrículos y que hay un detalle que es el surco interventricular anterior.
por donde corren los vasos, es una vena y una arteria del mismo nombre que después hay que estudiarla en circulación coronaria. Entonces, la mayor parte de la cara externo-costal, si lo preguntara quién lo forma, el ventrículo derecho. La otra cara hay que darle la vuelta al corazón y es la que descansa sobre el diafragma. Y esa es la cara diafragmática. Que igualmente tiene un surco que se llama interventricular posterior, más o menos a este nivel de la crucecita, por donde se tienen trayectoria los vasos del mismo nombre. Y entonces acá tengo al revés, que la mayor parte de la cara diafragmática, ¿quién la forma? El ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, un poquitico. Pero los dos ventrículos participan también en la cara. ¿Y por qué se llama diafragmática? Porque se apoya en el centro tendinoso del diafragma. Entonces, ¿qué más tiene? Dos bordes. No se me puede olvidar los bordes. Voy a ir a la vista. Esta. Tiene por acá el borde derecho, que es agudo, es más afiladito, y el borde izquierdo, que es más redondeado. ¿Por qué es más redondeado? Porque aquí está el ventrículo izquierdo, ¿no? Donde se hipertrofia la musculatura, el miocardio, porque tiene que vencer la presión de la aorta, que es 120 milímetros al mercurio. No el ventrículo derecho, muy inferior, 2 o 15. Es la presión sistólica del ventrículo. Entonces acá el miocardio se hipertrofia y eso se ve clarísimo en los cortes. Por ejemplo, acá estamos viendo el ventrículo izquierdo, si lo comparamos al derecho, tiene más del doble de su espesor. Por la resistencia que tiene que vencer hacia la aorta, la salida de la sangre, donde el ventrículo se contrae más fuerte. Entonces, a este borde izquierdo del corazón, algunos libros antiguos, por si no encuentran, le llaman la cara pulmonar también, porque se relaciona directamente, inclusive empuja un poco a el pulmón izquierdo, ¿no? La cara esta mediastínica, la porción mediastínica del pulmón izquierdo. Entonces, eso es lo que hay que considerar en configuración externa, los elementos de la base que informa el vértice, las dos caras que tiene, los dos bordes. Y la diferencia de explicar del borde izquierdo con el derecho, ¿a qué se debe? Que es lo que acabo de decir ahora. ¿Qué más tengo que ver? Que en el corazón, en la configuración externa, pues hay 3 surcos clásicos que se habla. Uno es el surco coronario, que aquí no lo puedo ver bien porque queda interrumpido por delante por el tronco pulmonar. O sea, el surco tendría que verlo si jalara el tronco pulmonar hacia adelante, cortándolo, ¿no? Si lo retirara hacia adelante, pero si miro por la cara diafragmática, ¿ve? Aquí está el surco coronario. El surco coronario también le llaman surco aurículo ventricular. ¿Por qué le llaman coronario? Porque forma una corona alrededor del corazón, ¿no? Y es el que me separa las aurículas por arriba de los ventrículos por debajo. Los otros surcos son el interventricular posterior, que está en la cara diafragmática, y el interventricular anterior, que de esos surcos tenemos que hablar cuando demos circulación coronaria. Entonces ya saben que hay en el corazón, en la configuración, surcos que hay que precisar, ¿eh? Igual que caras, igual que borde, y el vértice, que lo forma fundamentalmente el ápice, el corazón, aquí, el ventrículo izquierdo. Y entonces esos son los aspectos fundamentales. Claro, hay algunas cosas más, ¿no? Con relación, por ejemplo, aquí estoy viendo, miren, cuando leamos ahora en la próxima clase, con detenimiento más el corazón, que yo se los explique, pues ven, aquí estas son las orejuelas, que también le llaman auriculillas. Esta es la orejuela o la auriculilla izquierda, del atrio izquierdo, y acá, del atrio derecho, perdón, y acá del atrio izquierdo, que es más pequeña. La orejuela dentro es que tienen, cuando ahora veamos la estructura interna, los músculos pectíneos, que participan en la contracción de las aurículas, en la sístole auricular, ¿eh? Tengo que explicarle todo eso en la otra clase. Y entonces acá yo estoy viendo que la orejuela externamente, pues, además de relacionarse acá con la parte derecha y anterior del surco coronario, pues, se relaciona con ¿quién? Pasa por delante un poquito de la aorta ascendente. Mientras que la orejuela izquierda se relaciona con la otra arteria, la pulmonar. Y fíjense cómo acá,
fíjense cómo, para que a ver si entienden más cómo es que yo le planteé ahorita que el eje longitudinal del corazón está como torcido, está rotado. Eso tiene que ver con el desarrollo embrionario, ¿eh? Y la formación de los tabiques del corazón. Eso es embriología pura para entender esto, ¿eh? Entonces acá, ¿qué ha pasado al final cuando se formó el órgano? Que estamos viendo acá que el tronco pulmonar está a la izquierda, ¿no? En su inicio de la aorta ascendente. Y la aorta ascendente se forma el ventrículo izquierdo, mientras que el tronco pulmonar del ventrículo derecho. Eso se lo voy a explicar mejor en la clase que viene, para que lo entiendan. Entonces esa es la rotación que tiene esta estructura que estamos estudiando. Bueno, pues señores, acuérdense por último que en la situación del corazón, las 2/3 partes, si lo divido en tercios, está a la izquierda de la línea media, ¿no? En el mediastino anterior, 1/3 parte a la derecha. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Vamos a detenernos acá. Continuaremos entonces en la próxima clase el viernes, por supuesto, hablando de circulación pulmonar y de configuración interna del corazón. ¿Está claro? Y recordarles entonces a los alumnos que tienen mañana conmigo, que mañana tienen que ver el video en la práctica, que le falta a ese grupo, de los órganos abdominales, que ya hemos estudiado la mayoría, y después de la pelvis, periné, etc. Para que tengan una visión en conjunto de cómo es la cavidad abdominal y la cavidad pelviana, y los órganos contenidos en ella. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, yo cumplí ya los objetivos que tenía planteado por hoy, y aquí podemos terminar la actividad. A ver, Edwin. Profesor, buenas noches. Al principio no puedo entrar rápido y no sé si me podría considerar la asistencia. A ver, ¿cuál es tu apellido, Henry? Tú eres Sanizo. A ver, Sanizo. ¿Y la otra alumna cuál era? ¿Hubo otra alumna al principio? Sí, profesor, Villanueva Limache. ¿Cómo? Villanueva Limache, Alessandra. Alessandra Villanueva. Milagro. Sí, profesor. Ya. ¿Alguno más? Ya. Entonces acá. Profesor, buenas noches. Yo también tuve problemas para ingresar. ¿Y usted quién es? ¿Medina? Medina, sí. Ya, Milagro Medina. ¿Algún otro estudiante? Bueno, ahora yo le resuelvo eso a continuación. Bueno, señores, entonces damos por terminada la actividad de hoy. Continuamos. Prepárense para el sábado, que tienen que salir bien en el seminario, ¿eh? Entonces, sí, Jordan, va a doler este tema, verás. Pero hay que estudiarlo. Esto es muy importante. Entonces voy a cerrar el micrófono, ¿eh? Entonces termino con ustedes hoy. Ya está bien el horario de todo, no tenemos problemas. Y continuamos mañana con el grupo B. Entonces, hasta luego. Chao, chao.